Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar. Pensamientos 12, 21 de septiembre. Ya, ya tenemos en el cuaderno que me van a entregar, en portada, los ejercicios de potenciación, los ejercicios de radicación, la derivada de funciones trigonométricas directas. Bueno, antes la definición de derivada y el concepto que dijimos. Luego, todos los ejercicios de derivada de funciones trigonométricas directas, perdón, derivada de funciones algebraicas, luego la derivada de funciones trigonométricas directas y la derivada de funciones trigonométricas inversas. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta que tengan? Es repaso, al final de cuentas sí, sigue siendo un repaso lo que vimos el semestre pasado. Todavía las logarítmicas es un repaso lo que vamos a ver hoy. Pero asumiendo que se les olvidó o que no lo aprendieron bien en el cuarto semestre, de lo que llevamos hasta ahorita, ¿tienen algún ejercicio, alguna pregunta? Que sea un grupo de los que estudian una clase de cálculo ahora. Es que, maestro, en cuarto semestre no nos dieron ninguna clase, por eso realmente no sabemos nada. Fueron bien poquitas clases y nunca nos explicaron bien. Luego pienso, bueno, pues si al 412 y al 410 que le di clase yo, hubo clases y tampoco aprendieron mucho. Pues como que no haya uno el término medio, ¿verdad? Si no hay clases, te quejas porque no hay clase. Porque nunca te dan clase, porque el maestro nunca se conecta, porque no te manda trabajos, ni te explica nada. Y cuando te explican, pues no lo estudias. Entonces como que sí es medio difícil. Vamos a ver algunas fórmulas que ya habíamos visto para derivar funciones logarítmicas. La derivada del logaritmo natural de u, habíamos dicho que era la derivada de u entre u, que es la que utilizamos normalmente, por la que más utilizamos, que es esa. Y esa vamos a trabajar. Déjenme ver, creo que en el manual nada más hay de logaritmo natural, logaritmo. Sí, todas son de logaritmo natural, así que con esa fórmula lo vamos a hacer. Y está bien sencilla. Hay que, u en este caso ya no es un ángulo porque no es una función trigonométrica directa o inversa, u es un argumento. Es un argumento, es una función, pues, que sería como el argumento de la función logarítmica. También el semestre anterior explicamos lo que era un logaritmo y en donde se aplicaban y algunas propiedades de los logaritmos. Bueno, eso es de lo que creo yo. Igual y, a ver,
Lo bueno de las computadoras, a ver, vamos a ver. Es que aquí tenemos los archivos, por ejemplo, 512, bueno, 412, aquí están todas las clases del semestre anterior, miren. Bueno, algunas de que no grabé, pero la mayoría están aquí. Dice que la última clase, junio, 22 de junio, derivada de funciones geométricas inversas, algebraicas, junio, otra de junio no hay. 7 de junio, directas. Eso quiere decir que la memoria sí me falla y que no vimos derivada de funciones logarítmicas en el semestre anterior, porque la última clase que tenemos aquí del 22 de junio era la derivada de funciones trigonométricas inversas. Quiere decir que únicamente evaluamos algebraicas, trigonométricas directas e inversas. ¿Sí es correcto? Como que Sí, recuerdo que sí. Ok. Sí, porque aquí no aparece algún video de alguna clase donde yo haya explicado, perdón, sí, cierto. Y dijimos que como nos íbamos a ver este semestre, que igual y podíamos entretenernos un poquito más, que todos nos íbamos a ver en quinto. Sí, creo que es correcto. Sí, muy bien. Qué bueno que lo revisamos, miren. Qué bueno que está la memoria de archivos ahí, por si alguien quiere repasar algún tema, ahí está todavía, miren. Entonces, sí, cierto, vamos a ver la derivada de funciones logarítmicas. Vamos a explicar un poco qué es un logaritmo para poder entender sobre todo qué estamos trabajando. Derivar no es tan difícil si ya tenemos la experiencia de los temas anteriores. Vamos a derivar lo que tengamos de argumento en la función de logarítmica y lo vamos a dividir entre el mismo, nada más. Porque si hay una segunda fórmula, que es la derivada del logaritmo vulgar o de base 10, ¿verdad? Que vamos a escribir ahorita. A ver, ¿dónde está? Credenciales. Funciones trascendentes. Las quiero comprobarla para no decir una cosa por otra. Cuando tengas duda, antes de hablar y que tengas duda, mejor investiga. No la vaya uno a regar, ¿verdad? Ya. La derivada del logaritmo de u es igual al logaritmo de e entre u por la derivada. Esa sería. Más que tenía una duda por ahí en la fórmula, entonces mejor consulto mi formulario y así ya hay menos error. Bueno, pero ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere una función logarítmica o en términos prácticos, qué es un logaritmo? Pues seguramente por ahí cuando estaban en segundo semestre, si es que se acuerdan, para determinar, creo que el pH en una solución, tenían ustedes una fórmula que involucraba a los logaritmos. Tal vez no les explicaron que era un logaritmo, pero con la calculadora lo podían obtener.
o se quiere determinar la intensidad de un sismo, la fórmula que utilizan para determinar esa intensidad utiliza logaritmo, ¿no? Y la función logarítmica está muy unida con la función exponencial. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 2 al cubo, pues eso es igual a 8. Esto ya lo conocemos, a eso se le conoce como una notación exponencial. O sea que prácticamente con ustedes se empieza quinto semestre ahorita. Todo lo demás fue un repaso. Esa es una notación exponencial, ya sé que este se le llama base, a este se le llama exponente, y al resultado se le llama potencia. Igual si yo tengo, por ejemplo, 4 al cuadrado, esto es igual a 16. O bien, si yo tengo, por ejemplo, 2 a la cuarta potencia, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 también es 16. Si yo tengo 10 elevado al cuadrado, pues son 100. A esto se le conoce una notación exponencial y ya la conocemos, pues. ¿Qué es un logaritmo? Una notación logarítmica. En pocas palabras, un logaritmo es un exponente y es la función inversa a la exponencial. Es un exponente. El logaritmo de un número expresa con log, LO. El logaritmo de un número es el exponente al que hay que elevar la base para encontrar el número propuesto. Es decir, el logaritmo de base 2, ¿de quién? De 8, es igual a 3. Yo puedo tomar cualquier número natural como base de mi propio sistema de logaritmos. Por ejemplo, aquí el logaritmo de base 4, porque la base es 4, de 16, es decir, ¿a qué exponente voy a elevar yo el 4 para que el resultado me quede 16? Pues 2. Va otra vez. El logaritmo de base 2 de 16 es igual a 4. ¿Por qué? Porque es el exponente al que hay que elevar el 2 para obtener el 16. Pero dentro de las bases que se puedan tomar para formar un sistema de logaritmos, el más común es el 10. Cuando la base es 10, ya no se escribe la base. Sobreentendemos. Cuando aquí hay un número, me está diciendo sobre qué base de logaritmos están trabajando. Cuando no hay un número, aquí un subíndice. Cuando no hay un subíndice, sobreentendemos que la base es 10. Por eso el logaritmo de 100 es 2. Y lo pueden comprobar. Si tienen por ahí a la mano una calculadora científica, saben que tienen una tecla que dice log y como segunda función 10 a la x, que es el sistema de logaritmos en base 10. Y tenemos una tecla que es ln, que se refiere a los logaritmos naturales, cuyo número o cuya base es el número e, que vamos a explicar un poco más adelante lo que es el número e. Por lo tanto, si yo en la calculadora pones la tecla log, y luego escribes el número 100, el resultado te va a dar un 2, porque es precisamente el exponente al que hay que elevar el 10 para encontrar el 100. Si alguien pusiera, por ejemplo, en notación exponencial, pusiera, por ejemplo, 10 al cubo, son 1000. Por lo tanto, el logaritmo de 1000 es 3. Entonces, se utiliza bastante el logaritmo vulgar o común de base 10, pero también se utiliza el logaritmo natural o neperiano de base e, donde e es un número así como el valor de pi,
y es una constante universal. Así como pi es 3.1416, es una constante universal de 2.71 y aparece también en la naturaleza como aparece el número pi. De hecho, el número pi y el número e, paradójicamente son letras, pues, pero son números, son los números irracionales más famosos de las matemáticas. Yo sé que sí se acuerdan de cuando empezamos cuarto semestre y dijimos que los números, definimos los números reales y dentro de los números reales definimos los números irracionales. Y los números irracionales eran aquellos que tenían infinitos decimales, pero no periódicos. No hay un patrón que se repita para poder predecir qué decimal sigue. Eso mismo pasa en pi y pasa en el número e. Al rato para ir aprovechando el tiempo, al rato que mande el video de esta clase, ¿sí se está grabando? Sí. Voy a mandar un pequeño video como de 7 u 8 minutos, donde el canal de Derivando, un matemático español que lo habla así como en broma y en chiste, explica lo que es el número e y les puede ayudar un poco. Les puede ayudar un poco para entender por qué el número e es tan importante y por qué aparece en la función logarítmica, pero sobre todo en la función exponencial para predecir el comportamiento de las poblaciones, cuando una población crece, cuando decrece. Esta función exponencial está siendo utilizada, se utiliza pues siempre, pero en estos últimos 2 años casi de la pandemia, este tipo de gráficas que hacen para predecir el comportamiento de los contagios, cuándo decrecieron, que si la primera ola, segunda ola, tercera ola, en realidad están utilizando funciones exponenciales, que es la que más se utiliza para ver el comportamiento de las poblaciones. Así que en esas gráficas que ven y las estadísticas que ven de los contagios y todo eso, en realidad es cálculo diferencial lo que están aplicando ahí, unido pues con estadística y otras áreas de la matemática. A grandes rasgos eso es una función exponencial y una función logarítmica. ¿Cómo se comportan? Vamos a compartir un poquito el GeoGebra para que mínimo vean cómo se comporta una función exponencial, pero una función logarítmica. Vamos a borrar esto que hicimos aquí en geometría analítica. Y voy a poner, por ejemplo, una función exponencial f de x, ¿cuál exponencial? Logarítmica, por ejemplo, logaritmo en base 10, logaritmo en base 10 de 4x, por ejemplo. Ahí está. Esta es la función logarítmica. O por ejemplo, fíjense, yo no le puse el 10, pero la máquina le puso el 10. O por ejemplo, g de x, para que sea una función diferente, g de x, que sea logaritmo natural, por ejemplo, de 4x. Le puse z, 4x. Y aquí tienen, fíjense, una función logarítmica en base 10, que es de 4x, y la función logaritmo natural de 4x. Sí se pueden derivar, y acuérdense que la derivada de una función es otra función. Por ejemplo, yo aquí le puedo decir que me derive la función g de x, ahí está. Y aparece en azul, miren, aquí aparece en azul. La derivada, y me dice que la derivada del logaritmo natural de 4x es 1 sobre x. Pues sí, profe, porque si está diciendo que si este vale 4x, la derivada de 4x, pues ya sé que es 4. Y si lo divido entre 4x, cancelando este con este, me queda 1 sobre x, que es lo que la máquina me está diciendo en esta parte. ¿Ya? Derivarlas no es difícil. Lo que es difícil a veces es su comprensión, o sea, en qué parte estamos, ¿no? Y por ejemplo, ese 1 sobre x, perdón, vamos a control Z. Ese 1 sobre x que encontramos no es otra cosa que una fórmula general que me permite a mí calcular, o sea, un punto, quiero un punto, aquí está. Calcular el valor de la pendiente de una recta que sea tangente a la función, es decir, en este punto, en esta curva, en cualquier punto.
Es decir, que me pueda a mí determinar la pendiente de esta recta, miren. Para poder entonces determinar qué pasa en cada punto de la función. ¿Qué es de lo que hacen pues los científicos? Se determina la rapidez de contagio del virus. ¿Cómo puedes predecir cuándo va a bajar o cuándo no la curva? Son muchas variables a considerar, y menos si no nos cuidamos, pues cuándo va a bajar jamás, ¿verdad? Va a haber contagios si no nos cuidamos. Pero en condiciones normales de cuidados y de prevenciones, sí se podría predecir más o menos el comportamiento de esta pandemia. Entonces ahí está, o sea, en realidad las matemáticas están ahí todos los días. A veces ni cuenta nos damos que están hablando de eso, pero ya cuando vamos a una clase de cálculo, vamos a la prepa y escuchas a un científico hablar, pues ya como que tienes idea, ¿no? De qué está hablando o sobre qué está hablando. Muy bien. Entonces, dijimos, derivar a la función, pues no es tan complejo, porque únicamente se deriva al argumento y se divide entre el mismo y se simplifica. Sin embargo, para hacerlo más fácil, aparte de estas fórmulas, existe algo que se llaman propiedades de los logaritmos. No son fórmulas, son propiedades de los logaritmos. Esta generación tiene muchas ventajas. Hace 50 años que yo estaba en la prepa, pues no había ni calculadoras, ¿verdad? Con trabajos había pincel y marro, así como los picapiedra, ¿no? Entonces no había dispositivos electrónicos. La palabra computadora, pues ni en sueños todavía. Al menos en México. Ya se escuchaba que otros países querían hacer computadoras personales y todo eso, pero en realidad en México pues ni para cuándo. Y había un tema en primer semestre que era logaritmos en las preparatorias. Y para hacerlo, como no había calculadoras, comprabas un pequeño libro que traía tablas de logaritmos. Y tenía su proceso para encontrarlo, Como tampoco había calculadoras ni de las sencillas, hacer operaciones complejas, sobre todo divisiones con punto decimal y esas cosas que se tardan bastante, los logaritmos se utilizaban mucho para eso. Y ayudaba bastante. Así que sin calculadora y con un pequeño libro de logaritmos, nosotros podíamos hacer operaciones muy complejas. Ahora con las calculadoras, pues ya todo es más sencillo, ¿verdad? Y una generación antes a la mía, decían que éramos bien flojos porque ya teníamos un libro para calcular eso, cuando ellos lo hacían con una regla que era una regla de cálculo y hacían bastantes operaciones para poder llegar a esto, ¿no? Y decían, pues ustedes ya la tienen bien fácil, ya está el libro con los logaritmos, ya no tienen que quemarse el coco, ¿no? Y luego yo pienso en la generación de mis estudiantes, luego, bueno, pues ellos también ya la tienen más fácil porque no tienen que hacer cálculo de nada, porque tienen su máquina que calcula logaritmos, ¿no? Y seguramente una generación después de ustedes lo van a tener un poco más sencillo, ¿no? Hay que usar de la tecnología, eso es, o sea, eso se vale usarla, ¿no? Entonces, cuando yo tenía por ejemplo, cuando yo tenía un producto, una multiplicación muy difícil para hacer, 3.1548 por 0.2545, ahí me hallaban, ¿no? Para hacer la multiplicación manualmente. Pero como yo tenía una tabla de logaritmos, me decía que el logaritmo de un producto se puede descomponer en el logaritmo de un factor más el logaritmo de otro. Así con mi libro, sabía la propiedad, tenía una multiplicación muy compleja, la descomponía en la suma de dos logaritmos y rápido la hacía. Entre muchas otras funciones que tenían los logaritmos. Si yo tenía, por ejemplo, una división muy difícil, las que aparecen con punto decimal y todo eso, y como no tenía calculadora, porque no la había, y cuando hubo no podía comprar, pero tenía mi libro de logaritmos, así que esto lo puede descomponer en el logaritmo de A menos el logaritmo de B. O sea, el producto lo convertía a una suma de logaritmos y el cociente a una resta de logaritmos. Y si tenía una raíz o una potencia,
porque ya sé que si aquí tengo un exponente fraccionario, pues sé que es una raíz. Si aquí n vale 1/2, pues ya sé que es una raíz cúbica. Si n vale 1/3, pues es una raíz cúbica. Perdón, si n vale 1/2 es una raíz cuadrada. Si n vale, por ejemplo, 1/3 es una raíz cúbica. En este caso, bajábamos el exponente y lo multiplicábamos por el logaritmo de la base. Y esto nos ayudaba, pero bastante, para hacer operaciones complejas y no tener calculadora. Pero aparte de eso, que evidentemente para eso ya no se utiliza porque hay calculadoras, también se utiliza mucho para hacer más sencillo el proceso de derivar. Y lo vamos a ir explicando poco a poco. Por lo tanto, si nosotros queremos empezar a derivar funciones, ¿qué horas son? Las 9:06. Muy bien. Nosotros queremos empezar a derivar funciones. Las inversas ya las terminamos ayer y siguen las logarítmicas. Aquí está. ¿Sí pueden ver el manual? Ahí en su dispositivo. Sí. Sí, yo ni en mis más remotas pesadillas, ni en mis más remotos sueños pensé, estando yo en la prepa, que algún día me iban a dar clase en línea, ¿no? O que yo iba a hacer maestro de matemáticas y iba a dar una clase en línea. Es sorprendente de todo a lo que a mi generación le ha tocado vivir, de no tener nada en cuestión a dispositivos electrónicos, a tener todo. De repente ha sido difícil hallar ese equilibrio, ¿no? Afortunado por haberlos conocido. Se valoran mucho porque no los tenías. Al tenerlos, pues valoras bastante. El problema, por ejemplo, ahorita, es que si un niño de 3 o 4 años para entretenerlo le das un teléfono o una tablet, cuando ese niño tenga 17 o 18 años, pues que le puedas enseñar dispositivos electrónicos. Imagínense de lo que va a haber en ese tiempo. Entonces va cambiando y ninguna generación es mejor o peor de que la otra. Simplemente son diferentes y cada quien se va acostumbrando o acoplando a su circunstancia, ¿no? Pero si tienen los medios a su alcance, pues hay que aprovecharlos. Dice, deriva las siguientes funciones logarítmicas. Deriva las siguientes funciones logarítmicas. Número 1. Y es igual al logaritmo natural de 2x cúbica más x. Bueno, deja buscar la 2 de una vez. Por eso siempre empezamos con la más sencilla. F de x va a ser igual al logaritmo natural de 3x menos 2. Entonces, cuando yo llego aquí, tengo que derivar una función que es logaritmo natural y tengo una fórmula para hacerlo. El argumento es la u, en este caso el argumento es 2x cúbica más x. Lo que me dice la fórmula es muy simple. Dice únicamente que derive a la u, es decir, que voy a derivar esta parte. A ver, voy a hacer un experimento. No, sí, no se crean. Luego genero ideas, pero no. Voy a autoengañarme y voy a pensar que los 26 que están aquí ahorita en clase, todos saben que la derivada de 2x cúbica, pues es 2 por 3, 6x cuadrada, y que la realidad de x es 1. Y eso se va a dividir entre el argumento, que es 2x cúbica más. Ya terminé. Eso es lo que se tiene que hacer nada más. Derivar al argumento y dividirlo entre el mismo. En este caso, pues no puedo simplificar nada porque ya está como, aunque factorizar aquí la x, acá no es factor común, entonces acá la x no es factor común, por eso se queda así. Si pudiera factorizar lo haría, pero en este caso no lo puedo hacer. Tampoco puedo dividir 6 entre 2, 3. ¿Por qué? Porque no son términos semejantes, pues si están unidos con una suma. Por eso
esta fracción es irreducible. Sí, no, de lo que iba a hacer era escoger a alguien al azar que me dijera cuál es la derivada de 2x cúbica más x, pero no, luego, no, mejor así. Y aparte yo les sigo apostando desde que nos conocimos en tercer semestre, bueno, nos hemos conocido así personalmente, que esto iba a ser lo que quisieran aprender ustedes, lo que se quieran llevar. Si no se quieren llevar nada de conocimiento más que un 7, un 8, lo pueden hacer. Y si quieren llevar algo de conocimiento, pues aquí hemos hecho lo que podemos. Ya tenemos más de un ciclo escolar en clase. Y no sé, de veras a veces me pongo a pensar si qué tanto ha valido de la pena o no. Ayer me comentaba una persona que su hijo en primero de secundaria, en una pública, de matemáticas en todo el ciclo escolar, no en un semestre, en todo el ciclo escolar, el maestro mandó como 4 trabajos en el ciclo escolar. Y yo, órale, imagínate, o sea, la gente que va a entrar ahorita, o que entró al primer semestre, tuvieron parte de su secundaria en línea, la mitad de la secundaria en línea y llegaron a la prepa. Entonces, el problema no se ha dimensionado, o sea, el bache, de por sí estamos en un bache académico a nivel nacional. Con todo esto de casi 2 años fuera de las aulas, yo creo que ni siquiera se ha dimensionado el problema, ni siquiera. Y aún así no podemos regresar a las aulas. ¿Sí? Por eso, lo que ustedes se quieran llevar y lo que ustedes quieran hacer. Yo intentaré hacer mi parte. Llegamos al ejercicio 2. Voy a derivar esta función logarítmica, f' de x, y me dice que tengo que derivar 3x menos 2. La derivada de 3x ya sé que es 3, y la derivada de menos 2 también ya sé que es 0, dividido entre el argumento que es 3x, y hasta ahí termino. No puedo cancelar este 3 con este 3 porque este 3x está unido con el menos 2. Si estuviera así solito, pues sí cancelo el 3 con el 3, pero está unido con este menos 2, por eso no lo puedo cancelar, y esa sería su respuesta. Muy bien. El número 3. ¿Dónde está mi manual? Número 3. Y es igual a 2x logaritmo natural de x. 4. F de x es igual a logaritmo natural. Me equivoqué. De 1 sobre x. Para que lo corrijan, dice logaritmo natural entre x. No, es logaritmo natural de 1 sobre x. ¿Sale? Muy bien. Entonces, aquí en el ejercicio 1 y 2, pues era como directo, ¿no? Pero si se fijan, ya en el ejercicio número 3, si aquí tuviera un signo de más, derivo 2x y derivo logaritmo natural de x. Si tuviera un signo de menos, también, porque ya sé del semestre anterior y de este semestre que la derivada de una suma de funciones es igual a la derivada de cada una de las funciones. Pero como no hay nada, entonces me indica que se está multiplicando una función algebraica que es 2x por una logarítmica que es logaritmo natural de x. Por lo tanto, también ya sé que la derivada del producto de dos funciones es igual al producto de la primera función por la derivada de la segunda.
La derivada del logaritmo natural de x es la derivada de x, que es un 1, sobre x. La primera pasa igual y derivo logaritmo natural de x. La derivada del logaritmo natural de x es igual a la derivada de x, que es un 1, entre x, más la segunda función, que es logaritmo natural de x, por la derivada de la segunda, es decir, por la derivada de 2x, que es 2. Por lo tanto, y' es igual, aquí puedo cancelar esta x con esta x, y me quedaría 2 más este 2, no lo multiplico por la x porque es su argumento, es como si fuera un ángulo, pues este 2 se convierte en un coeficiente de la función logarítmica. Como tengo 2 en este término y 2 en este término, voy a factorizar. Saco como factor común el 2. 2 entre 2 me queda un 1, y 2 entre 2 aquí me queda un 1 también, y me queda el logaritmo natural. Entonces tengo el producto de dos funciones, como tal hay que trabajar. La primera multiplicado por la derivada de la segunda, más la segunda multiplicado por la derivada de la primera. Si quieren volver a clase o no, o prefieren quedarse así en línea este semestre, por si les preguntaran, pues. No, a Volver. clase. Volver a clase presencial, sí, ¿verdad? Sí estaría bien, hombre. La verdad Aparte es porque que, aprenden más, pero así dejan, perdón por la palabra, dejan un chingo de tarea. Como sí, ni lo malo. y, y está bien, o sea, de las tareas, pero de repente sí se ha abusado mucho en esa parte, pues. Y una tarea sin explicarte mucho, pues también como que no tiene mucho sentido, ¿no? Ujú. O sea, si un maestro se conecta cada 8 días o cada 15 días a dejarte tareas, pues como que de qué se trata, ¿no? Sí. Sí, entiendo, o sea, entiendo porque también tengo hijos que están en la universidad y estudian en la prepa en línea y, y porque platico con maestros y con alumnos y por eso insisto que el daño ha sido muy grande y desgraciadamente los afectados pues son ustedes. Para uno por el salario y te pagan, pero ya los afectados a ustedes. Si no regresamos a clase, pues a uno le siguen pagando y afectados ustedes. Y si aparte no todos nos ponemos las pilas en impartir clase, pues siempre los afectados pues son ustedes. Y puede ser que al principio, o sea, pasen los primeros semestres y hasta te dé gusto, ¿no? Pues ya están en quinto, o sea, ya casi van a egresar. Supongo que muchos de ustedes quieren estudiar una carrera profesional. ¿Y cómo van a ir en desventaja, pues? O sea, esa es la parte que de repente no se ha medido mucho. Yo sí quisiera regresar también. Hay cosas que no extraño, les decía yo ayer. No extraño, bueno, extraño mi pizarrón, extraño verlos, extraño la interacción y que, profe, en este ejercicio, o sea, lo que no extraño es estar en clase y voltear y verlos en el celular. Y eso sí me ponía mal. O voltear y verlos jugando, o alguna muchacha pintándose la cara o los ojos, o una compañera atrás de otra compañera peinándola, o, o un compañero atrás de una compañera picándole las costillas, o aquel muchacho que llega tarde y buenos días, ya llegué. Esas cosas pues no las extraño. Como tenemos de la cámara apagada, pues yo como que me imagino a todos bien atentos, ninguno acostado, todos ya en su mesa o en su escritorio, en el espacio donde están trabajando, bien concentrados, ¿no? Por eso ya opté por no prender la cámara, porque me quiero imaginar en eso. Creo que cuando regresemos eso es lo que voy a extrañar, porque de repente sí, volteas y ves a gente con el celular, ves a gente distraída, ves a gente que llega a media clase, ves a gente que va una clase cada 5 clases y luego llega y te pregunta, oye, Patrick, ¿cómo se hace ahí? Me da la parte, pues sí, como que desespera un poco, ¿no? Pero también sí se extraña, o sea, a los alumnos, porque en todo grupo de 30 o 35 siempre hay 7 o 10 alumnos que son bien dedicados y que les interesa pues esta parte, ¿no? Entonces sí se extraña. Ojalá
Se supone que a partir de allí ya tenían todas las escuelas permiso para regresar, pero la escuela ha hecho silencio. No sé qué vaya a pasar. No han dicho nada. Yo pensé que ayer iba a haber un comunicado. ¿Saben qué? Vamos a continuar igual por esto y esto y esto y esto, o va a pasar esto, pero nada. Está completamente en silencio. Quién sabe qué anden tramando. Pero aquí lo interesante es que ante las circunstancias adversas que haya, pues tienes que seguir trabajando y esforzándote. Pues. Y sí, si un maestro de repente se pasa con dejando tanta tarea, pues hay que hacerla. Tenga sentido o no, te hayan explicado o no, te guste o no, pues, al final de cuentas el maestro tiene ese poder entre comillas, ¿no? Entonces, sí, sí ha sido difícil, yo entiendo que ha sido difícil para ustedes, lo entiendo perfectamente, pero pues, hay que seguir trabajando, aún en la adversidad. Vamos a concluir esta parte, para irnos a desayunar porque ya son las 9, ¿qué? 21. Yo espero que nos toque de conocernos mínimo algún día, ¿no? Después de tantas clases, mínimo conocernos. Bueno, yo a ustedes les decía que a veces voy a la escuela y veo a muchos alumnos y me saludan, pero no sé de qué grupo sean ni de qué semestre. Hasta eso ha cambiado, pues también. La derivada, vamos a terminar. Tengo que, por ejemplo, se desespera uno, o por ejemplo el maestro se desespera, vamos a suponer, que yo te preguntara ahorita, bueno, ¿cuál es la derivada? Yo tengo que derivar 1/x y dividirlo entre 1/x. Y ayer expliqué cómo se deriva esta parte cuando en los ángulos me quedaba 3x o x/3 o 3/x, ¿se acuerdan? Y bueno, que yo que preguntara, voy a ver, fulano, si yo tengo que derivar, porque así me lo piden, si yo tengo que derivar 1/x, ¿cuál es su derivada? Y repito, no me autoengaño porque yo sé que a varios les puedo preguntar de ustedes, y aunque ya lo vimos el semestre pasado, y aunque ya lo expliqué en este, debe haber muchos que no saben derivar esto. Bueno, y si no saben derivar esto, pues ¿cómo voy a completar el ejercicio? Antes de derivarlo, necesito subirla. Ya cuando la subo, ahora sí la puedo derivar. Bajo el exponente, al exponente le disminuyo en 1, ya terminé. Y prima es igual a -1. Y eso es lo que va aquí. Tenemos la ley de herradura. Y podemos concluir. F' de x es igual a -1/x entre 1/x². Simplificando, me quedaría -1/x. ¿Por qué? Porque x entre x² se restan los exponentes donde está el exponente mayor. Y esta sería... Vamos a dejarlo ahí. Ya me dio hambre. ¿Tienen clase ustedes en la siguiente? Sí. Híjole. Sí. Yo no. Pero luego ya tengo como otras 4 clases. Entonces vimos en logarítmicas hasta el ejercicio 4. Y pues vamos a esperar noticias, a ver de qué nos dicen. Por lo pronto hay que asumir pues, que vamos a estar en línea todo el semestre, porque yo no le veo... Lo más que pudiera pasar es que hubiera un buen internet en la escuela, que pudiera el maestro transmitir desde el salón y que fuera opcional para los alumnos asistir a la clase presencial o seguirla tomando en línea. Creo que sería lo más viable, ¿no? Sin embargo, pues aquí el problema es que la escuela tenga la infraestructura necesaria para tener una buena red en la escuela, que todos los maestros al mismo tiempo estuvieran transmitiendo sus clases.
A la escuela también le urge tener a los maestros en la escuela, bueno, a la administración de la escuela, le urge tener al maestro ahí en la institución para poder verificar si está trabajando o no. También a la escuela se fija en eso, no creo. Así, ¿qué control tiene de la escuela sobre los profesores? Si impartes la clase o no la impartes, o si te la pasas en puros trabajos o no trabajos, si se reporta al maestro, si no se reporta. Sí es difícil tener un control sobre el mismo personal, ¿no? Por eso digo que para todos es difícil, para la dirección, para los coordinadores, para los maestros, para ustedes, para los padres de familia, para todo el mundo es complejo. Muy bien, dejémoslo ahí. ¿Alguna pregunta final? ¿Algún comentario? Vale. Entonces, al rato subimos la clase por si a alguien le interesa algún repaso sobre esto y el link para la clase de mañana. Que tengan buen día, cuídense. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Sale, que estén bien, nos vemos.